Suma de expresiones algebraicas. Para abordar el tema de sumas de expresiones algebraicas, debemos tener claridad acerca de las partes de un monomio cuando dos o más expresiones algebraicas son semejantes, para así entender cómo se suman los monomios y posteriormente cómo se suman los polinomios. Espero que esta presentación sea de su interés y que le pueda ser bastante útil. Bienvenidos. Para recordar, tenemos que una expresión algebraica es aquella que está compuesta por un signo, una parte numérica y una parte literal. La parte numérica es conocida como coeficiente, que para este ejemplo viene a ser el 5. La parte literal también es conocida como variable y en este caso será la letra X. En muchos casos las variables o parte literal vienen acompañadas de un exponente, como lo indica el número 3 para este ejemplo. Y las expresiones algebraicas vienen con un signo. Cuando está el signo menos, la expresión algebraica es negativa. En otras ocasiones que es un monomio y no trae el signo, se asume que es una expresión algebraica positiva. Con los exponentes de las expresiones algebraicas hallamos el grado de esta misma. Para este ejemplo tenemos 3 medios, es el coeficiente, la parte literal o las variables son X y Y. El grado se puede dar como grado relativo y grado absoluto. El grado relativo es el grado de cada letra. Entonces el grado relativo para la X será 4 y para la variable Y será 5. Y el grado absoluto ya de toda la expresión, de todo el monomio, pues es la suma de los dos exponentes. Para este caso, 9. Debemos identificar también cuando dos o más expresiones son semejantes. Esto ayudará mucho en el momento que vayamos a sumar monomios o polinomios. Entonces, cuando dos expresiones son semejantes? Son semejantes cuando tienen la misma letra, la misma variable, con el mismo exponente. Si miramos estos dos monomios, 2x al cuadrado y 3x al cuadrado, la variable es x al cuadrado. Es la misma, por lo tanto, son términos semejantes. Si miramos este segundo ejemplo, menos x a la 5 y 8x a la 5, la variable es la misma, x a la 5. Entonces, también son términos semejantes. Habrán casos en que la variable, la letra, sea la misma, como en este ejemplo de acá, 3x a la 5 y 3x a la 2. Pero el acompañante, el exponente de las variables es diferente en cada caso. Acá tenemos que la variable está elevada a la 5 y aquí tenemos que la variable está elevada a la 2. A pesar que sea la misma letra, los exponentes hacen que ya sean variables distintas. Por lo tanto, no son términos semejantes. Para este caso, tenemos y a la 5 y 8x a la 5. En esta ocasión, aunque los exponentes son los mismos, las letras o las variables son distintas. Por lo tanto, tampoco son términos semejantes. Más adelante veremos que para sumar monomios o polinomios que no sean semejantes, sencillamente se van a dejar expresados. Eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Suma y resta de monomios. Entonces me voy a permitir leer el paso a paso para sumar o restar monomios. Primero tenemos que verificar que sean monomios semejantes. Lo que les decía en la diapositiva anterior, que la letra, la variable, sea la misma y contengan el mismo exponente. Una vez verificado que sean monomios semejantes,
se operan los coeficientes numéricos, es decir, los números que van acompañando las letras, lo que corresponde a la parte numérica, los números que están antes de las letras, se operan. Y las letras se dejan quietas, que es lo que viene aquí en el numeral 3, mantener el factor literal, es decir, se operan los coeficientes, los números que acompañan las letras, y la letra se deja tal cual como está. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces tenemos 4x más 9x, dos monomios que son semejantes, su variable es x. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos los coeficientes 4 más 9, 13, y dejamos la letra que corresponde, x. Otro ejemplo, 3x al cuadrado más 4x al cuadrado, variable x al cuadrado. ¿Son semejantes? Sí, porque tienen la misma letra con su mismo exponente. Entonces sumamos los coeficientes, los números que los acompañan. 3 más 4, 7, y dejamos x al cuadrado quieto. Igual en el tercer ejemplo, las variables son x y y, elevadas x a la 2 y y a la 3. En los dos monomios las variables son iguales, es decir, son dos monomios semejantes. Sumamos los coeficientes, 9 más 13, 22, 22, x a la 2, y a la 3. Veamos algunos ejemplos más y vamos a ver en esta ocasión un caso en el que los términos no son semejantes. Y vamos a hacer una analogía, una comparación con cosas cotidianas que nos van a ayudar a entender más el tema. Entonces tenemos 1m más 1m, 2m. Las letras son iguales, las variables son las mismas, sumamos los coeficientes. 1.5p menos 1p. En este caso pues se restan los coeficientes, 1.5 menos 1, 0.5. Y la variable es la misma, la dejamos expresada. Pero vemos en este tercer ejemplo, 1n más 3p, las variables no son iguales. Esta es n, esta es p. No podemos operar dos variables que no sean iguales. Estos dos monomios no son semejantes. Por lo tanto, la expresión algebraica queda indicada, como lo vemos en este caso. Haciendo la analogía que les comentaba, vemos, si tenemos dos manzanas, si tenemos media pera más una pera, pero si tenemos una naranja más dos peras, o tres peras en este caso, no las podemos sumar, quedan expresadas. Esto a manera de orientación, como para facilitar el entendimiento del tema, pero la clave está en los pasos que daba en la diapositiva anterior. Verificar que las variables sean semejantes y sencillamente se operan los coeficientes. Ahora tenemos suma de polinomios. Recordemos que es un polinomio. Polinomio es la unión de varios monomios a través de operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación, división. Entonces, si tenemos dos monomios, va a constituir un binomio. Si tenemos tres monomios, va a constituir un trinomio. Pero cuando son más de tres monomios, ya vamos a llamarlo polinomio. Con esta claridad procedemos a sumar. Podemos sumar polinomios de dos maneras: horizontal o vertical. Veamos horizontalmente cómo sería. Tenemos una expresión p de x que corresponde a 5x a la 3 más 7x al cuadrado menos 2x. Este trinomio lo vamos a sumar con este otro trinomio, 3x a la 3 menos 3x a la 2 más x, que va a corresponder a q de x. Entonces vamos a ir agrupando los términos semejantes. Todo lo que tenga x a la 3, 5x a la 3 y 3x a la 3. Luego lo que tenga x a la 2, 7x a la 2
y 3x a la 2. No olvidemos tener en cuenta los signos de cada monomio. Menos 2x y x. Y ahora operamos entonces los coeficientes. 5 más 3, 8x a la 3. Recordemos que las variables se conservan tal cual como están. 7x a la 2 menos 3x a la 2. 7 menos 3, 4x a la 2. Menos 2x más x menos x. También podemos resolver suma de polinomios, como les decía, de forma vertical. El procedimiento es sencillo. Se coloca una expresión algebraica y la otra se coloca debajo teniendo en cuenta las letras comunes, las letras semejantes, las variables semejantes. En este caso tenemos los términos independientes, es decir, los que no tienen letra, x con x, x al cuadrado con x al cuadrado y x al cubo con x al cubo. Hay que tener cuidado con eso para poder operar. Y procedemos. 2 menos 1, 1. 3 menos 5, menos 2x. Menos 5x a la 2 más 4x a la 2 menos x a la 2. 3 más 2, 5x a la 3. Ahora veremos perímetro de figuras planas con expresiones algebraicas. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura plana. Para este caso tenemos este ejemplo, un trapecio cuyos lados son 3y más 4, 4y más 3, 5y más 8 y este lado que no tiene medida corresponde a la medida de este mismo lado porque son iguales. Entonces base menor 3y más 4, base mayor 5y más 8 y los lados cada uno mide 4y más 3. Entonces vamos a hallar el perímetro. Vamos a empezar por expresarlo. 3y más 4 más 4y más 3 más 5y más 8 más 4y más 3. Para este caso yo lo hice de forma horizontal, pero también lo pudimos haber hecho de forma vertical. Luego agrupamos las variables. En un paréntesis vamos a poner todo lo que tenga la letra y en este caso. 3y más 4y más 5y más 4y. Y en otro paréntesis los términos independientes. 4 más 3 más 8 más 3. Y procedemos a resolver. Sumamos los coeficientes y dejamos la letra como está. 3 más 4 más 5 más 4, 16. 16y. Y los términos independientes. 4 más 3 más 8 más 3, 18. De esta manera tenemos que el perímetro de este polígono, de este trapecio, es 16y más 8. Espero que haya sido de su agrado esta presentación, que le dé un muy buen uso y que le sirva para futuras ocasiones. Nos vemos. Gracias.